Buen día, buenos días, buenos días. Hermanos, quiero compartir una reflexión en Gálatas capítulo 5. Gálatas es una carta que a lo largo de la historia de la iglesia, tal como nosotros conocemos hoy, es una carta que ha sufrido varias interpretaciones de la carta en sí, de lo que Pablo quería transmitir cuando escribió. Entonces, aquí nosotros tenemos un texto, capítulo 5, donde la traducción Reina Valeria 1960, ella coloca el título "Estad firmes en la libertad". Entonces yo quiero compartir ese texto y mayormente será el versículo 5, el capítulo 5, versículo 13. A veces eso mismo, 13, sí. Pero quiero leer el capítulo 5. Dice, estad firmes en la libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que estás obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilase los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Un segundo, vale. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén, amén a la palabra. Bueno, hermanos, este texto, como lo he dicho antes, ha sufrido varias interpretaciones, de las cuales coloca en boca de Pablo cosas que él no lo dijo, o que no fue su intención decirlo e enseñarlo. Entonces, el texto que yo quiero compartir aquí es una reflexión, y seguramente el Señor hará recordar su palabra, hará en nosotros lo que debe ser hecho. El versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, no solo hagáis uso de esta libertad para pretexto de la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Eso es la Reina Valera, es Biblia de las Américas. Otra versión dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis o habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino sirvió por caridad los unos a los otros. Entonces, el texto es claramente explicativo, y Pablo tiene la intención de hacer los Gálatas entender que ellos eran libres. Ahora, ¿libres de qué? ¿La esclavitud de qué? Es interesante para que nosotros entendamos el contexto del escrito de Pablo. Así, en resumen, Pablo tenía en mente, y en tiempos de Pablo, no solo de Pablo, más también de nuestro Salvador, nuestro Mesías, había compendios doctrinales que para ellos en su época era lo que ellos tenían. Por ejemplo, ellos tenían en sus manos, Pablo tenía en sus manos, era conocedor de todo eso, lo que voy a decir. En el caso Talmud, el Talmud, la Guimerá, la Mishnah. Entonces, la Mishnah y la Guimerá eran las instrucciones que los rabinos dieron a lo largo de la historia del pueblo de Israel, tanto del primero y segundo templo. Ellos fueron juntando todas las instrucciones que los rabinos daban y hicieron un compendio, hicieron el Talmud. El más conocido y el más, por decir, actualizado es el Talmud de Babilonia. Talmud de Babilonia. Entonces, cuando Pablo habla de esa libertad, es que dentro del judaísmo había las enseñanzas que para ellos era Torah oral. Ellos no hacen diferencia, ellos no separan la Torah escrita que Moisés recibió y escribió, o que Dios escribió con su propio dedo y después Moisés tuvo que escribir otra vez. Pero ellos no hacen diferencia de la Torah escrita y la Torah oral. Para ellos todo es una sola. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es que hay que saber separar lo que los rabinos decían en cuanto a la Torah, porque la Mishnah y la Guimerá eran instrucciones de cómo aplicar los mandamientos, la Torah de Dios, en la práctica. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es que esa libertad que ellos ahora estaban viviendo, que ellos no estaban sujetos a esa Torah oral que los rabinos habían escrito o instruido a vivir en ella. Entonces,
nosotros vemos en la historia de nuestro Mesías, de Jesús, de Yeshua, que cuando él estaba aquí, él tenía discusiones en cuanto a la práctica de los mandamientos, cuando los fariseos y los saduceos venían y quería decir que ellos estaban violando mandamientos de Dios, y él decía, no, este mandamiento es de los hombres, vosotros violan los mandamientos de Dios por causa de los mandamientos de los hombres. Entonces, estos mandamientos de los hombres era la Torá oral, la Guimerá, la Mishnah. Entonces, era la interpretación que ellos daban a ciertos tipos o a los mandamientos de la Torá de Dios, y ellos colocaban esta interpretación por encima de la Torá de Dios, de los mandamientos de Dios. Entonces, y eso provocaba esclavitud en los hombres. Por eso él dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, que vosotros atan carga pesada en los hombres, y vosotros no queréis echar un cable ni con el dedo meñique. Entonces, esa esclavitud de obediencia a los mandamientos de los hombres, esa obediencia a los mandamientos de los hombres producía en los hombres esclavitud, Pero sin embargo, aquí nosotros vemos en Salmo de número 119 y el verso 45 dice, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Fijaos que aquí el salmista, él dice, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. La libertad es fruto de la búsqueda de los mandamientos de Dios. Entonces, podemos entender o podemos ver que claramente que esa esclavitud a cual Pablo está instando a los Gálatas a no se someter, no es a los mandamientos de Dios. Creo que ya es tiempo de que nosotros empecemos a meditar y a escudriñar las Escrituras, porque la esclavitud o la obediencia que provoca esclavitud a los hombres son ortodoxías de hombres, mandamientos que, ojo, escuchadme, que a lo mejor tienen buenas intenciones, pero cuando estos mandamientos o estas instrucciones de los hombres están por encima de los mandamientos del Eterno, esas obediencias o esta obediencia a los mandamientos de los hombres, sea quien sea que está instruyendo para que obedezcan estos mandamientos, que está por encima de los mandamientos de Dios, estos hombres están en esclavitud, porque ellos no están obedeciendo los mandamientos de Dios. Aquí nosotros podemos entender que claramente cuando el Eterno da los mandamientos a Moisés, él dice, cuidad para obedecer todos mis mandamientos, no añadiréis ni quitaréis ninguno de estos mandamientos o nada de esos mandamientos quitaréis o añadiréis para que obedezcáis mis mandamientos. Es decir, que si se añade, no obedece los mandamientos, estará obedeciendo la añadidura, o sea, a partir del momento que se añade cosas a los mandamientos de Dios, ya no estarás obedeciendo los mandamientos de Dios. De la otra forma, cuando se quita algo de los mandamientos, ya no se obedece los mandamientos de Dios. Estará obedeciendo lo que se quitó para obedecer. Los mandamientos se obedece tal cual está ahí. Entonces Pablo está diciendo, vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servirlo por amor los unos a los otros. Es decir, que cuando la libertad de los mandamientos de los hombres, Pablo utiliza aquí argumentos rabínicos
que para servir o para demostrar amor a los hombres, los productos de la obediencia, si no viola los mandamientos de Dios, yo puedo hacerlo por amor a mi hermano. Pero si los productos de obediencia o el producto de amor hacia el prójimo viola los mandamientos de Dios, no se puede hacerlo. No se puede obedecerlo, no se puede demostrar amor al prójimo cuando ese producto viola los principios de Dios. No se puede. Entonces, es claramente visible lo que se entiende aquí. El versículo, a ver si puedo ver aquí claramente, por ejemplo, el versículo 7 del capítulo 5 de Gálatas, nosotros vemos, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Entonces, si nosotros buscamos la definición de verdad en las Escrituras, ¿qué es verdad? ¿Qué es verdad? Cuando Jesús estaba orando, la oración sacerdotal, como nosotros sabemos en el Evangelio de Juan, él ora por los discípulos y dice, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Entonces, ¿qué palabra es esa? Son los mandamientos, es la Torá, es todo el compendio que él dio en el monte Sinaí. Dice que esa es la verdad. Tu palabra es la verdad. La enseñanza que el Eterno dio, los mandamientos, las instrucciones, es la verdad. Entonces él les dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os instruyó o os estorbó a no obedecer la verdad? A ver, si ellos estaban yendo bien, porque estaban obedeciendo a la verdad, ¿qué verdad ellos estaban obedeciendo? La Torá. Ellos estaban dando conforme los mandamientos. Pero sin embargo vino un predicador, un maestro, y comenzó a introducir enseñanza de hombre, y ellos comenzaron a obedecer a esas enseñanzas, y Pablo viene a ver, vosotros iban bien obedeciendo la verdad, ¿y por qué habéis dejado de obedecer la verdad? Y ahora están obedeciendo mandamientos de hombres, que no son los mandamientos de Dios. Entonces eso claro está que Pablo está yendo en contra de las enseñanzas extra rabínicas que estaba siendo enseñada aquí. El versículo 9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, un poco de enseñanza extraña leuda toda la masa. O sea, toda la congregación o toda la enseñanza, en ese caso, un poco de levadura leuda toda la enseñanza. Un poquito de enseñanza o de herejía que se coloca en la enseñanza leuda toda la enseñanza. Entonces Pablo está diciendo que un poquito de eso que se coloca aquí, ya no estás obedeciendo los mandamientos de Dios. No quite y no añade. No quites y no añadas. Entonces Pablo está yendo en contra de eso. Es interesante porque el versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad y fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ves, hermanos? Que lo que él está hablando es de la Torá. Es de la ley del Eterno. Porque ellos estaban queriendo añadir enseñanzas extra a la enseñanza de la Torá. Y dejando de obedecer los mandamientos del Eterno. Entonces, otra reflexión aquí para colocar aquí también en la mesa, pero si os mordéis y os coméis los unos a los, mirad también que no os consumáis los unos a los otros. Es decir, que la desobediencia a los mandamientos provoca pleitos, porque no se tiene conocimiento de la verdad.
Entonces Pablo está diciendo, si vosotros anda en obediencia a la verdad, vosotros no van a tener pleitos, porque va a honrar al prójimo como a ti mismo. Entonces una pequeña reflexión que yo estaba meditando aquí en ese texto, y bueno, tuve el deseo de compartir, y seguramente el Señor va a continuar hablando en nuestro corazón. Es hora de que nosotros despertemos en busca de la verdad. No dejémonos seducir por enseñanzas de hombres, donde saca un versículo aquí, otro allí, y comienza a montar enseñanza sin fundamentos sólidos, que este fundamento sólido debe ser la Torá, la palabra del Eterno, la verdad, porque el salmista dice que la suma de tu palabra es la verdad. Es decir, no es que la suma de la palabra del Eterno es la verdad. Si quitas algo, ya deja de ser la verdad. Entonces, la suma de tu palabra es la verdad. Entonces, que el Eterno continúe bendiciendo nuestras vidas, bendeciendo nuestro camino, bendeciendo nuestro entendimiento, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, para que nosotros podamos caminar en santidad, una vida que agrada al Eterno. Amén. Shalom.